Mi esposa compitió en a quién le podría importar menos durante 10 días. El día 6 hizo que le importara perderme. Ella comenzó una guerra que no podía ganar. 10 días. Ese es el tiempo que mi esposa decidió que íbamos a competir en el concurso más ridículo del que he oído hablar. ¿A quién le podría importar menos la otra persona? La mañana que anunció esta brillante idea, yo estaba bebiendo mi café y leyendo las noticias como cualquier otro miércoles. Entró en la cocina, me miró fijamente a los ojos y dijo que íbamos a empezar este juego hoy. Sin discusión, sin explicación del motivo, solo una declaración de guerra disfrazada de indiferencia. Al principio, pensé que estaba bromeando, pero cuando pasó por mi lado como si yo fuera un mueble y dejó los platos de su desayuno en el mostrador, me di cuenta de que hablaba muy en serio. Esto no se trataba de limpieza ni de tareas domésticas. Se trataba de poder. Quería ver quién se derrumbaría primero, quién rogaría por atención, quién perdería su dignidad tratando de recuperar el interés de la otra persona. Movimiento equivocado. Eligió al tipo equivocado para este juego en particular. Lo primero que noté fue lo calculado que se volvió todo. Dejó de saludarme cuando llegaba a casa del trabajo. Se acabaron las conversaciones casuales sobre su día. Cuando intentaba hablar con ella sobre cosas normales, me daba respuestas de una sola palabra o simplemente se alejaba. Salía de la sala de estar cada vez que yo entraba, y empezó a comer en horarios diferentes. Incluso se mudó a dormir al sofá sin decir nada al respecto. Observé cómo sucedía todo esto y me di cuenta de algo importante. Ella esperaba que yo la persiguiera. Quería que le preguntara qué pasaba. Que le suplicara que detuviera estas tonterías, que le demostrara que necesitaba tanto su atención que me humillaría para recuperarla. Para eso estaba diseñado todo esto. Quería sentirse poderosa haciéndome sentir desesperado. Pero aquí está con lo que no contaba. Yo no ruego. No persigo. Y definitivamente no juego juegos donde las reglas están diseñadas para hacerme parecer débil. Así que en lugar de entrar en pánico o tratar de arreglar cualquier problema imaginario que hubiera desencadenado este comportamiento, hice algo que la desequilibró por completo. Me adapté rápido. El día 1, cuando dejó sus platos en el fregadero, lavé solo los míos. Cuando ignoró mi saludo, yo también dejé de saludarla. Cuando actuó como si yo no existiera, le devolví el favor con intereses. Pero la diferencia era que yo no estaba jugando su juego. Estaba jugando mi propia versión. Y en mi versión, en realidad ganaba al no importarme. El cambio en mi rutina fue inmediato y obvio. Empecé a cocinar solo para mí. Lavaba mi propia ropa por separado. Limpiaba solo los espacios que usaba. Organicé mi horario en torno a lo que quería hacer, no en torno a complacer a alguien que fingía que yo no le importaba. Lo que ella no se dio cuenta fue que esta independencia forzada se sentía sorprendentemente bien. Durante meses, tal vez años, había estado operando en piloto automático. Llegar a casa, preguntar sobre su día, compartir responsabilidades, hacer la misma rutina. Ahora, de repente, tenía total libertad para hacer lo que quisiera sin tener que considerar sus sentimientos o preferencias. Para el día 2, pude ver las primeras grietas en su estrategia. Me miraba de reojo cuando creía que yo no estaba mirando, probando para ver si ya me sentía miserable, esperando señales de que estaba luchando con su rechazo. Pero lo que vio en cambio fue a un hombre que parecía estar perfectamente bien con el nuevo arreglo. Empecé a quedarme fuera más tiempo después del trabajo, no porque intentara ponerla celosa o preocuparla, sino porque genuinamente disfrutaba tener la libertad de cenar donde quisiera. Pasar por la librería o simplemente conducir por ahí escuchando música sin tener que enviar mensajes de texto con actualizaciones ni preocuparme por el horario de otra persona. Cuando llegaba a casa en esas primeras noches, ella claramente estaba esperando a ver si yo intentaba iniciar una conversación o preguntar hacia dónde se dirigía la relación. En lugar de eso, asentía educadamente si nos cruzábamos en el camino y luego me dirigía a mi oficina o al garaje para trabajar en proyectos que había estado posponiendo durante meses. Se suponía que el silencio en la casa debía molestarme. Quería que se sintiera incómodo y tenso, para que yo me quebrara primero. Pero honestamente, la tranquilidad era pacífica.
Sin comentarios pasivo-agresivos, sin críticas sutiles, sin la necesidad de lidiar con los misteriosos cambios de humor de otra persona, solo un silencio tranquilo y predecible. Para el día 3, su confianza comenzaba a flaquear. Me daba cuenta porque su indiferencia se estaba volviendo más forzada y obvia. Se esforzaba demasiado por ignorarme, lo que significaba que pensaba en mí constantemente. Mientras tanto, yo estaba genuinamente enfocado en otras cosas. Fue entonces cuando entendí la falla fundamental en su estrategia. Estaba compitiendo en un concurso donde importar menos se suponía que debía ser difícil. Pero accidentalmente había creado una situación en la que no importar era en realidad la opción más fácil y cómoda. Me había liberado de tener que manejar sus emociones o adivinar qué quería de mí. Esto no iba a terminar de la manera que ella planeó. Los días 4 y 5 sacaron su artillería pesada. Ya no solo me ignoraba. Intentaba activamente hacer mi vida inconveniente. La cafetera misteriosamente se quedó sin café y no fue rellenada. El termostato se ajustó a temperaturas que harían sentir incómodo a un pingüino. Empezó a usar ambos lugares de estacionamiento en nuestra entrada, obligándome a estacionar en la calle. Pero la verdadera escalada se produjo cuando decidió redecorar nuestros espacios compartidos sin consultarlo. Llegué a casa y encontré los muebles de la sala completamente reorganizados. No mejorados, solo diferentes. El sofá ahora estaba de espaldas al televisor. La mesa de centro estaba empujada contra la pared y mi silla de lectura había sido movida a la esquina más incómoda de la habitación. La mayoría de los hombres habrían visto esto como una declaración de guerra. Habrían devuelto todo a su lugar, iniciado una discusión o exigido una explicación. Pero yo lo vi como lo que realmente era, desesperación. Se le estaban acabando las formas de obtener una reacción de mi parte, así que se estaba volviendo más agresiva con sus tácticas. Mi respuesta fue simple y devastadora. Reorganicé mi oficina para que fuera aún más cómoda que antes. Traje un refrigerador pequeño, una cafetera y una silla cómoda. Esencialmente, creé mi propio espacio vital que no requería que usara ninguna de las áreas que ella había reclamado como su territorio. El mensaje fue claro sin que yo tuviera que decir una palabra. ¿Quieres controlar las áreas comunes? Está bien, no las necesito. Notó los cambios inmediatamente. La sorprendí parada en la puerta de mi oficina, mirando mi nueva configuración con una expresión que no podía descifrar del todo. ¿Era ira, confusión, miedo? Probablemente las tres cosas. Empezaba a darse cuenta de que sus tácticas no solo estaban fallando, sino que estaban fracasando espectacularmente en su contra. El día 5 trajo consigo los comentarios pasivo-agresivos. Pequeñas observaciones arrojadas al silencio como granadas. Comentarios sobre cómo algunas personas aparentemente tenían pesos para desperdiciar en electrodomésticos innecesarios. Observaciones sobre lo agradable que debe ser tener tanto tiempo libre para reorganizar. Cumplidos sarcásticos sobre mi nueva independencia. Cada comentario estaba diseñado para iniciar una pelea. Quería que me defendiera, que le respondiera, que me involucrara con ella en cualquier nivel. Pero yo tenía una estrategia mejor. Traté sus comentarios como si fueran informes meteorológicos. Información interesante que no requería una respuesta de mi parte. Cuando hizo un comentario sarcástico sobre mi cafetera, solo asentí y dije, un buen café es importante. Cuando comentó sobre mis gastos, estuve de acuerdo en que la responsabilidad financiera era valiosa. Cuando cuestionó mi nueva rutina, le agradecí por notar los cambios positivos que estaba haciendo. Este enfoque estaba destruyendo su estrategia porque eliminó toda la carga emocional de sus ataques. No podía empezar una pelea con alguien que se negaba a contraatacar. No podía ponerme a la defensiva sobre elecciones con las que yo estaba genuinamente feliz. Para el final del día 5, ella estaba claramente frustrada. Sus intentos de ignorarme se volvían cada vez más teatrales. Hacía un gran espectáculo al salir de la habitación cuando yo entraba. Empezó a azotar las cosas más fuerte de lo necesario. Empezó a tener conversaciones telefónicas en áreas comunes donde sabía que yo podía escucharla, hablando de lo genial que era su vida y de cómo no necesitaba a nadie más para ser feliz. Pero aquí está lo que no se dio cuenta. Su comportamiento estaba haciendo mi vida más fácil, no más difícil.
Cada vez que evitaba una habitación en la que yo estaba, yo podía disfrutar de ese espacio y de la paz. Cada vez que hacía planes que no me incluían, yo podía hacer mis propios planes sin tener que negociar o comprometerme. Cada vez que demostraba su independencia, me daba permiso para ser más independiente también. Empecé a contactar a amigos con los que no había hablado en meses. Hice planes para el fin de semana que no tenían nada que ver con su horario. Me inscribí en una clase de carpintería en la que había estado interesado. Empecé a leer libros que habían estado guardados en mi estantería durante años. La ironía era hermosa. En su esfuerzo por hacerme sentir excluido y poco importante, accidentalmente me había dado el espacio y la libertad para redescubrir partes de mí mismo que había olvidado. Me estaba convirtiendo en una persona más interesante y más plena gracias a su rechazo. En el día 6, algo cambió en su enfoque. La indiferencia teatral fue reemplazada por algo más calculador. Empezó a dejar cosas por la casa que claramente tenían la intención de provocarme. Facturas que debían pagarse, pero solo en lugares donde tendría que preguntarle al respecto. Su ropa esparcida en áreas que me obligaban a reconocer el desorden que estaba creando. Pero el intento más obvio de manipulación se produjo cuando empezó a arreglarse sin motivo aparente. Maquillaje completo, ropa bonita, perfume caro, todo para viajes a la tienda de comestibles o a la cafetería. Se aseguraba de que yo la viera luciendo lo mejor posible antes de irse, para luego quedarse fuera durante horas sin explicar dónde había estado. Observé todo esto con el interés distante de un científico que observa un experimento. Estaba intentando todas las técnicas de manipulación posibles y ninguna funcionaba porque yo no respondía de la manera que su manual de estrategias decía que debía hacerlo. En lugar de ponerme celoso por sus misteriosas salidas, utilicé el tiempo de tranquilidad para trabajar en mis proyectos. En lugar de preguntar por las facturas, me encargué de mis propias responsabilidades financieras y dejé las suyas en paz. En lugar de comentar sobre su apariencia, me enfoqué en mi propia salud y comencé a hacer ejercicio de manera más constante. El día 6 terminó con ella luciendo más frustrada y exhausta de lo que la había visto en años. Su juego se suponía que debía hacerme sentir miserable, pero era ella quien parecía estresada e infeliz. Mientras tanto, yo dormía mejor, comía mejor y me sentía más seguro que en meses. Estaba perdiendo su propia competencia, y ambos lo sabíamos. El día 7 fue cuando todo dio un vuelco. Se despertó esa mañana y me encontró ya vestido y saliendo por la puerta con una bolsa de gimnasio. Sin explicación, sin compartir horarios, solo un asentimiento educado mientras agarraba mis llaves. La expresión de su rostro no tenía precio. Pura confusión mezclada con algo que parecía sospechosamente pánico. Verán, había pasado 6 días intentando hacerme sentir excluido de su vida. Pero nunca consideró que yo en realidad podría empezar a excluirla de la mía. La idea de que yo pudiera tener planes, intereses y actividades que no giraran en torno a ella no había entrado en sus cálculos. Pasé esa mañana en el gimnasio y luego me reuní con mi compañero del trabajo para almorzar. Hablamos de cosas normales de hombres, deportes, proyectos de trabajo, la vida en general. Se sintió increíble tener una conversación que no estuviera cargada de significados ocultos ni minas terrestres emocionales. Solo una charla directa entre dos personas que se respetaban mutuamente. Cuando llegué a casa esa tarde, ella me estaba esperando. No esperando de forma evidente, pero estaba posicionada en la cocina donde tendría una vista clara de mí cruzando la puerta. Fingía estar ocupada con algo, pero podía sentir que su atención estaba enfocada completamente en mí. Las preguntas comenzaron de inmediato, pero disfrazadas como observaciones casuales. Comentarios sobre cómo parecía estar mucho fuera de casa últimamente, preguntándose en voz alta acerca de mi nueva rutina, preguntando si había comido, pero de una manera que buscaba información sobre dónde había estado y con quién había estado. Mis respuestas fueron amigables, pero completamente faltas de información. Sí, había comido. Sí, había tenido un buen día. Sí, planeaba mantenerme ocupado. Nada con lo que pudiera discutir. Nada que pudiera convertir en un conflicto, pero tampoco nada que satisficiera su obvia curiosidad acerca de mi nueva independencia. Esa noche, cometió su primer gran error estratégico.
Intentó crear una intimidad artificial sugiriendo que viéramos una película juntos, no preguntando directamente, sino posicionándose en el sofá con el control remoto y haciendo comentarios sobre cómo había algunos buenos programas disponibles. Un hombre más débil habría aprovechado esta oportunidad. Finalmente, una oportunidad para reconectarse. Finalmente, ella estaba mostrando interés en pasar tiempo juntos. Finalmente, la Guerra Fría estaba terminando. Pero yo lo vi como lo que era, una prueba. Quería ver si yo estaba lo suficientemente desesperado por su atención como para abandonar mis nuevos límites en el momento en que me ofreciera la migaja más pequeña de afecto. Estaba comprobando si yo realmente había estado construyendo independencia o si solo estaba esperando a que me invitara de vuelta a su mundo. Así que le agradecí la sugerencia, pero le expliqué que tenía otros planes para la noche. Iba a trabajar en un proyecto en el garaje y luego leer un rato antes de acostarme, tal vez en otra ocasión. La decepción en su rostro fue inmediata y obvia. Pero más que decepción, había algo más. ¿Miedo? Empezaba a darse cuenta de que su rechazo no me había hecho estar más ansioso por su aprobación. Me había hecho estar genuinamente menos interesado en buscarla. El día 8 trajo consigo la desesperación disfrazada de agresión. Empezó a buscar peleas por cosas que no tenían nada que ver con nuestra competencia. La forma en que cargaba el lavavajillas, la temperatura en la que mantenía mi oficina, el hecho de que había estado usando más agua caliente últimamente debido a mi nueva rutina de ejercicios. Cada queja era en realidad un intento de llamar la atención. Prefería tener una interacción negativa que no tener ninguna interacción en absoluto. Pero traté cada crítica como comentarios útiles de un compañero de cuarto, le agradecí el aporte, hice ajustes razonables donde fue apropiado y me negué a involucrarme emocionalmente en nada de eso. Esto la volvió absolutamente loca. No puedes tener una pelea satisfactoria con alguien que no contraatacará. No puedes sentirte poderoso cuando tus ataques son recibidos con cortesía y complacencia. Intentaba iniciar una guerra y yo seguía respondiendo con soluciones diplomáticas. El punto de quiebre llegó cuando me acusó de que no me importaba nuestro hogar porque no discutía con ella sobre la gestión del mismo. Quería que defendiera mis elecciones, que explicara mi razonamiento, que me involucrara en el tipo de intercambio que demostraría que todavía estaba emocionalmente involucrado en sus opiniones. En lugar de eso, estuve de acuerdo con ella. Dije que tenía toda la razón en que parecíamos tener diferentes enfoques para administrar nuestro espacio vital y que tal vez sería mejor si cada uno asumiera la responsabilidad de sus propias áreas en el futuro. Problema resuelto. No se requirió ningún drama. Se me quedó mirando como si me hubiera crecido una segunda cabeza. No era así como se suponía que debía ir el guión. Se suponía que yo debía luchar por nuestras responsabilidades compartidas. Insistir en que trabajáramos juntos. Exigir que tratara nuestro matrimonio como una sociedad. Pero, ¿por qué habría de exigir una sociedad a alguien que había pasado más de una semana demostrando que no quería ser mi socia? ¿Por qué lucharía por la toma de decisiones compartida con alguien que había dejado en claro que prefería tomar decisiones unilaterales sobre nuestra vida juntos? El día 9 fue tranquilo de una manera que se sintió diferente a la semana anterior. Había dejado de intentar provocarme porque no estaba funcionando. Había dejado de ignorarme porque, de todos modos, yo no estaba persiguiendo su atención. Había dejado de ponerme a prueba porque yo ya había superado todas las pruebas al negarme a participar en su sistema de calificación. En lugar de eso, empezó a observarme de verdad, estudiando mi rutina, mi estado de ánimo, mi nivel de satisfacción con el nuevo arreglo. Y lo que vio fue probablemente la última cosa que esperaba ver. Yo estaba prosperando, no solo sobreviviendo a su rechazo, sino realmente floreciendo debido a él. Era más productivo, más sociable, estaba más seguro de mí mismo y más satisfecho de lo que había estado en meses. La competencia que diseñó para derribarme accidentalmente me había fortalecido. Esa noche, hizo el primer intento genuino de tener una conversación normal que habíamos tenido desde que comenzó todo esto. Me preguntó sobre mi día, no para buscar información, sino porque parecía genuinamente curiosa sobre mi vida. Comentó lo bien que me veía, cuánta energía parecía tener, lo relajado que parecía. Respondí con naturalidad y calidez, pero sin ninguna desesperación ni entusiasmo excesivo. Estaba feliz de hablar con ella, pero no necesitaba hablar con ella.
Hay una gran diferencia y ella podía sentirla. Para el final del día 9, la dinámica se había invertido por completo. Era ella quien buscaba la interacción y yo era quien estaba perfectamente bien con o sin ella. Ella era la que parecía ansiosa por nuestra relación y yo era el que se sentía seguro en mi propia vida independientemente de su participación en ella. Se suponía que su competencia le mostraría cuál de nosotros necesitaba más al otro. Misión cumplida, solo que no de la manera que ella planeó. El día 10 se suponía que sería el final de su brillante experimento, pero ella estaba entrando en pánico. Los resultados no eran los que esperaba, y estaba luchando para cambiar el desenlace antes de que se acabara el tiempo. Ahí es cuando las personas cometen sus mayores errores, y ella cometió varios. La mañana comenzó con su primer intento de celos fabricados. Mencionó a un compañero mío de trabajo, haciendo preguntas casuales sobre si había estado hablando con alguien interesante últimamente. Luego mencionó que se había encontrado con un viejo amigo nuestro que había preguntado específicamente por mí. Todo esto fue expresado con falsa inocencia, pero el mensaje era claro. Quería saber si yo estaba hablando con otras mujeres. La ironía era deliciosa. Después de 10 días de tratarme como si fuera invisible, de repente le preocupaba quién más podría estar fijándose en mí. Después de una semana y media de demostrar su total falta de interés en mi vida, estaba buscando información sobre mis conexiones sociales. Mi respuesta fue perfectamente honesta y completamente insatisfactoria para ella. Sí, últimamente he estado teniendo más conversaciones con personas. Sí, fue agradable volver a conectar con amigos y colegas. Sí, estaba disfrutando ser más sociable. Sin dar más detalles, sin darle tranquilidad, sin detalles que calmaran sus celos. Claramente quería que yo negara haber hablado con alguien más o que proporcionara suficiente información para que ella se sintiera segura sobre mis actividades. En cambio, obtuvo la confirmación de que yo tenía una vida social que no la incluía y no requería de su aprobación. El segundo error se produjo cuando intentó utilizar la culpa. Empezó a hacer comentarios sobre lo distante que me había vuelto, sobre cómo ya casi no hablábamos, sobre lo triste que era que estuviéramos viviendo como extraños. Cada comentario estaba diseñado para hacerme sentir responsable por el estado de nuestra relación. Pero esto es lo que pasa con la culpa. Solo funciona cuando realmente hiciste algo mal. ¿Y qué había hecho mal exactamente? Respondí a su juego jugando lo mejor que ella, me adapté a sus reglas más rápido de lo que esperaba y me negué a rogar por la atención de alguien que la retenía deliberadamente. Así que, cuando intentó hacerme sentir culpable por nuestra falta de comunicación, le recordé amablemente que había sido ella quien dejó de hablarme primero. Cuando se quejó de sentirse como extraños, le señalé que me había estado tratando como a un extraño durante más de una semana. Cuando dijo que yo parecía distante, estuve de acuerdo en que la distancia se había convertido en nuestra nueva normalidad. Cada respuesta fue entregada sin ira ni actitud defensiva, lo que hacía imposible discutir con ellas. No podía acusarme de ser hostil cuando yo estaba perfectamente tranquilo. No podía decir que yo estaba siendo injusto cuando simplemente estaba exponiendo los hechos. No podía afirmar que yo estaba exagerando cuando no estaba reaccionando emocionalmente en absoluto. Su tercer y mayor error fue intentar usar el sarcasmo como arma. Empezó a hacer comentarios hirientes sobre mi nuevo estilo de vida. Comentarios sobre lo agradable que debía ser no tener responsabilidades con nadie más. Observaciones sobre cómo algunas personas podían simplemente ignorar sus compromisos cuando las cosas se volvían inconvenientes. Bromas sobre mi repentina independencia. Aquí fue donde decidí darle a probar un poco de su propia medicina, pero con una mejor ejecución. Cuando hizo un comentario sarcástico sobre mi libertad, le agradecí sinceramente por ayudarme a descubrirla. Cuando bromeó sobre mi independencia, estuve de acuerdo en que había sido una valiosa experiencia de aprendizaje. Cuando criticó mi falta de responsabilidades, reconocí que enfocarme en mi propia vida había sido increíblemente productivo. Pero luego fui un paso más allá. Empecé a hacer preguntas que volcaron su sarcasmo contra ella misma. Cuando comentó sobre mi libertad, le pregunté si se sentía restringida de alguna manera. Cuando mencionó mi independencia, me pregunté si se sentía demasiado dependiente de los demás. Cuando criticó mi enfoque en mi propia vida, le pregunté si no estaba contenta con la suya. El efecto fue inmediato y devastador.
Su sarcasmo debía hacerme sentir a la defensiva y culpable. En cambio, mis respuestas le hicieron examinar su propia insatisfacción. Intentaba atacar mis elecciones y yo estaba resaltando los problemas con las suyas. Para el mediodía, estaba claramente frustrada por lo mucho que estaban fallando sus tácticas. Intentó un enfoque directo, preguntándome sin rodeos si yo estaba feliz con cómo habían ido las cosas entre nosotros. Era una pregunta capciosa diseñada para forzarme a admitir que era miserable o a confesar que no me importaba nuestra relación. Mi respuesta fue honesta y brutal en su simplicidad. Le dije que los últimos 10 días habían sido muy educativos. Había aprendido mucho sobre mis propias capacidades y preferencias. Descubrí que era más adaptable de lo que me había dado cuenta. Había descubierto que podía estar perfectamente contento con mucho menos drama y manipulación emocional en mi vida diaria. Observen lo que no dije. No dije que estuviera feliz o infeliz con nuestra relación. No dije que quisiera que las cosas continuaran o cambiaran. No le di ninguna munición emocional para trabajar. Solo describí mi experiencia en términos neutrales que la dejaron sin un objetivo claro que atacar. La conversación terminó con ella luciendo más confundida y frustrada que nunca. Había intentado con la culpa, los celos, el sarcasmo y la confrontación directa. Nada había funcionado porque yo ya no estaba jugando a la defensiva. Estaba jugando un juego completamente diferente en el que sus ataques no eran relevantes para mis objetivos. Esa tarde, hizo un último intento desesperado por recuperar el control. Anunció que saldría por la noche con amigos y que no volvería hasta tarde. Se suponía que esto me pondría celoso, preocupado o al menos curioso sobre sus planes. En cambio, le agradecí por hacérmelo saber y mencioné que yo también tenía planes. Nada dramático ni misterioso, solo una noche tranquila trabajando en mis proyectos y tal vez llamando a mi hermano para ponernos al día. Su anuncio debía interrumpir mi noche, pero en realidad la mejoró al garantizar que tendría la casa para mí solo. La expresión de su rostro cuando se dio cuenta de que su amenaza había fracasado fue casi cómica. Había esperado preguntas, exigencias o al menos alguna señal de que me importaban sus misteriosos planes para la noche. Lo que obtuvo fue un reconocimiento cortés y una clara indicación de que yo tenía mejores cosas que hacer que preocuparme por su calendario social. Cuando se fue esa noche, pude verla observándome a través de la ventana mientras retrocedía por el camino de entrada. Buscaba señales de angustia, soledad o arrepentimiento. Lo que vio fue a un hombre instalándose cómodamente para una noche pacífica en casa. El día 10 aún no había terminado, pero la competencia claramente sí. Había perdido, y ambos lo sabíamos. Llegó a casa esa noche a casi la medianoche, claramente esperando encontrarme despierto, preocupado por dónde había estado o qué había estado haciendo. En lugar de eso, encontró la casa en silencio, mi auto en la entrada y a mí profundamente dormido en nuestra cama como si nada inusual hubiera pasado. La escuché moverse por la casa, abriendo y cerrando puertas más fuerte de lo necesario, comprobando para ver si realmente estaba dormido o solo fingiendo. Pero la verdad era que había tenido una noche genuinamente buena y me había acostado a mi hora normal porque tenía un día completo planeado para mañana. Su llegada tardía fue solo ruido de fondo para mi noche pacífica. La mañana siguiente trajo consigo el día 11, que no se suponía que existiera de acuerdo con su plan original de 10 días, pero ella misma se había acorralado. La competencia había terminado oficialmente, pero no podía declarar la victoria porque obviamente había perdido. No podía llamarlo un empate porque los resultados eran demasiado desiguales, y no podía admitir la derrota porque eso significaría reconocer que toda su estrategia había fracasado. Así que, fingió que la competencia seguía en curso. Pero su corazón ya no estaba en eso. La indiferencia teatral había desaparecido, reemplazada por una incertidumbre genuina sobre cómo interactuar conmigo. Había gastado tanta energía en su actuación que había olvidado cómo tener conversaciones normales. Decidí darle un regalo esa mañana, no porque sintiera pena por ella, sino porque tenía curiosidad por ver cómo manejaría la amabilidad genuina después de 10 días de conflicto prefabricado. Hice café para ambos y dejé su taza en el lugar habitual con una simple nota que decía, «Buenos días». Su reacción fue inmediata y reveladora. Se quedó mirando la taza de café como si fuera un rompecabezas que no podía resolver. ¿Era esto una ofrenda de paz? ¿Una táctica de manipulación?
¿Una señal de que finalmente me estaba derrumbando bajo la presión de su rechazo? No podía descifrar mi intención porque no había ninguna. Era solo café. Cuando finalmente lo bebió, pude verla tratando de decidir cómo responder. Agradecerme y arriesgarse a parecer que estaba renunciando a su posición. Ignorarlo y arriesgarse a parecer desagradecida. Hacer un comentario sarcástico y arriesgarse a iniciar otra confrontación fallida. Eligió la opción más segura y no dijo nada. Pero toda su actitud cambió. El tono agresivo había desaparecido, reemplazado por algo que casi parecía nerviosismo. Empezaba a darse cuenta de que no tenía idea de qué venía después. Esa tarde, cometió el error que lo reveló todo. Intentó ponerme a prueba una vez más, pero eligió el peor enfoque posible. Inició una conversación sobre nuestros planes para el futuro, preguntando sobre cosas como ideas para vacaciones y proyectos de mejora del hogar, temas que requerían que pensáramos como una sociedad. La trampa era obvia. Si participaba con entusiasmo, ella podría afirmar que yo había sido secretamente miserable durante nuestra competencia y que estaba desesperado por volver a la normalidad. Si parecía desinteresado, podría acusarme de que no me importaba nuestra vida compartida. De cualquier manera, pensó que finalmente había encontrado una forma de ponerme a la defensiva. Pero yo tenía una tercera opción que ella no había considerado. Le dije la verdad. Le expliqué que los últimos 10 días me habían dado mucha claridad sobre lo que quería de una relación. Había aprendido que podía ser feliz y sentirme pleno ya fuera que actuáramos como socios o como compañeros de cuarto. Descubrí que no necesitaba su aprobación ni su atención para sentirme bien conmigo mismo. Me había dado cuenta de que era perfectamente capaz de hacer planes y tomar decisiones de forma independiente. Luego dije algo que pude ver que la golpeó como un impacto físico. Le dije que en el futuro estaba interesado en estar con alguien que realmente quisiera estar conmigo. No alguien que me estuviera poniendo a prueba, manipulándome o tratando de demostrar puntos sobre el poder y el control. Alguien que eligiera estar en mi vida porque lo disfrutaba, no porque estuviera atrapado en ella. El silencio que siguió fue ensordecedor. Había pasado 10 días intentando hacerme sentir inseguro sobre su interés en mí, y yo acababa de decirle que su interés ya no era suficiente. Necesitaba su entusiasmo, su participación genuina, su verdadera sociedad, no su presencia a regañadientes o su afecto condicional. Cuando finalmente habló, su voz era más pequeña de lo que la había escuchado en años. Preguntó qué significaba eso para nosotros. ¿Estaba diciendo que ya no quería estar casado? ¿Estaba amenazando con irme? ¿Le estaba dando un ultimátum? Mi respuesta fue probablemente la cosa más aterradora que podría haber escuchado. Le dije que no estaba amenazando con nada. Solo estaba explicando mis nuevos estándares. Era libre de cumplirlos o no, pero no iba a bajarlos para acomodar a alguien que no quería estar ahí. La dinámica de poder se había invertido por completo. Durante 10 días, ella había tenido todas las cartas, decidiendo cuándo involucrarse, cuándo retirarse, cuándo ponerme a prueba, cuándo castigarme. Ahora, yo era quien establecía los términos y ella era la que tenía que decidir si los aceptaba. Esa noche, intentó un enfoque diferente. Empezó a hablar de la competencia como si hubiera sido un experimento mutuo en el que ambos habíamos participado por igual. Sugirió que tal vez ambos habíamos aprendido algo valioso sobre la independencia y la sociedad. Intentó enmarcar todo el asunto como un ejercicio de construcción de relaciones que nos había fortalecido a ambos. Escuché educadamente, pero no estuve de acuerdo con su historia revisada. Le recordé que ella había comenzado esta competencia sin mi aporte ni consentimiento. Yo simplemente me había adaptado a las reglas que había impuesto. Si había aprendido algo valioso, eso era genial. Pero no debía esperar que yo fingiera que su comportamiento había sido razonable o justo. La conversación terminó con ella luciendo más vulnerable de lo que la había visto desde que todo esto comenzó. Finalmente empezaba a entender que sus acciones tenían consecuencias que no había anticipado. Había querido hacerme sentir impotente, y en cambio, se había vuelto irrelevante a sí misma. Cuando nos fuimos a la cama esa noche, podía sentir que me observaba, tratando de evaluar mi estado de ánimo, mis intenciones, mi nivel de compromiso con nuestra relación. Pero no le estaba dando nada que analizar. Solo estaba viviendo mi vida día a día,
tomando decisiones basadas en lo que se sentía bien para mí. El día 12 estaba a punto de comenzar, y por primera vez desde que comenzó esta competencia, no tenía idea de qué esperar. El día 12 comenzó con ella cocinando el desayuno, no solo para ella, sino para ambos. Puso la mesa con platos de verdad en lugar de comer de pie sobre el fregadero. Incluso sacó las servilletas bonitas que solemos guardar para las visitas. El mensaje era claro sin que tuviera que decir nada. Se estaba rindiendo, pero la rendición ya no era suficiente. Yo había ido más allá de necesitar que detuviera la competencia. Necesitaba que entendiera por qué nunca debió haber comenzado en primer lugar. Cuando me ofreció el desayuno con una sonrisa esperanzada, se lo agradecí educadamente, pero le expliqué que ya había comido. Esto no fue un rechazo a su ofrenda de paz, solo una declaración de hechos. Me había acostumbrado a manejar mi propio horario y ya no necesitaba que se ocupara de mis comidas. La decepción en su rostro fue inmediata, pero también había algo más. Reconocimiento. Empezaba a entender que la independencia que desarrollé no era solo una respuesta temporal a su juego. Era una mejora permanente en mi forma de operar. Durante los días siguientes, intentó varios enfoques para restablecer nuestra antigua dinámica. Me pidió ayuda con decisiones que había estado tomando de forma independiente durante semanas. Sugirió actividades que podríamos hacer juntos. Inició conversaciones sobre responsabilidades compartidas y planes futuros. Cada intento se encontró con la misma respuesta. Un interés ligero, cooperación razonable, pero sin ninguna ansia desesperada por regresar a nuestros patrones anteriores. Estaba dispuesto a ser su socio, pero ya no estaba dispuesto a ser su dependiente. El punto de quiebre llegó el día 15 cuando finalmente hizo la pregunta que se había estado acumulando durante días. Quería saber si todavía la amaba, no si me sentía atraído por ella, no si quería seguir casado, no si era feliz con ella. Quería saber sobre el amor específicamente. Mi respuesta fue cuidadosamente considerada y devastadoramente honesta. Le dije que el amor no era el problema. La había amado antes de la competencia, durante esta, y la amaba ahora. Pero el amor sin respeto era solo un apego emocional. El amor sin sociedad era solo una familiaridad cómoda. El amor sin consideración mutua era solo una costumbre. Le expliqué que su competencia me había mostrado la diferencia entre amar a alguien y necesitar a alguien. La amaba, pero ya no la necesitaba. Y eso significaba que tenía que ganarse su lugar en mi vida a través de sus acciones, no solo esperarlo debido a mis sentimientos. La conversación que siguió fue la más honesta que habíamos tenido en años. Admitió que había comenzado la competencia porque se sentía dada por sentada. Quería sentirse importante, valiosa, necesaria. Quería una prueba de que yo no podía vivir sin ella. Le dije que había obtenido su prueba, solo que no del tipo que quería. Había demostrado que yo podía vivir sin su manipulación, sus pruebas, sus juegos emocionales. Me había demostrado que yo era lo suficientemente fuerte como para estar solo y lo suficientemente seguro como para mantener mis estándares, incluso cuando los estaba poniendo a prueba. Pero aquí está lo que no había probado. No me había demostrado que la vida fuera mejor con ella. No había demostrado que aportara valor a nuestra sociedad más allá de solo estar presente. No me había dado ninguna razón para elegirla por encima de la paz y la independencia que descubrí. Fue entonces cuando le planteé el desafío que determinaría nuestro futuro. Le dije que si quería ser mi esposa, no solo alguien que casualmente estaba casada conmigo, necesitaba mostrarme por qué debería querer eso. No a través de la culpa, la manipulación o la presión emocional, sino a través de una sociedad genuina, respeto y consideración. No le estaba pidiendo que me persiguiera o que probara su amor con grandes gestos. Le estaba pidiendo que fuera el tipo de persona con la que alguien elegiría construir una vida. Alguien que agregara valor en lugar de crear drama. Alguien que resolviera problemas en lugar de crearlos. El cambio en su comportamiento fue inmediato y dramático. Dejó de ponerme a prueba y comenzó a apoyarme. Dejó de crear problemas y comenzó a resolverlos. Dejó de exigir atención y comenzó a ganársela a través de sus acciones. Pero el cambio más importante fue en cómo se comunicaba. Dejó de usar la culpa, el sarcasmo y la agresión pasiva como herramientas.
Empezó a decir lo que pensaba de forma directa y honesta. Dejó de intentar manipular mis emociones y empezó a respetar mi autonomía. En un mes, teníamos una relación completamente diferente. No porque la hubiera perdonado por la competencia, sino porque se había convertido en alguien con quien valía la pena estar casado. Había aprendido que el respeto no era algo que pudiera dar por sentado. Y yo había aprendido que el amor sin respeto no valía la pena tenerlo. La competencia que había comenzado para demostrar su importancia había terminado demostrando la mía. Había querido hacerme desesperar por su atención, pero se había vuelto desesperada por mi aprobación. La dinámica de poder había cambiado permanentemente, y ambos lo sabíamos. Pero esto es lo que pasa con el poder real. Cuando lo tienes, no necesitas abusar de él. No usé mi nueva posición para castigarla o hacerla sentir insegura. Lo usé para crear el tipo de relación que realmente quería. Una basada en el respeto mutuo, una sociedad genuina y una comunicación honesta. Aprendió que poner a prueba la lealtad de tu pareja es un juego peligroso porque podría no gustarte el resultado. Aprendí que mi propia felicidad no dependía de la aprobación o participación de nadie más. Juntos, aprendimos que una relación es tan fuerte como el respeto entre las personas que la componen. La competencia había terminado, pero la verdadera relación apenas comenzaba. Y esta vez, ambos estábamos jugando para ganar juntos en lugar de intentar derrotarnos el uno al otro.